Supercrack Estrella presenta. Existen ya extraterrestres invisibles entre nosotros. Existieron en nuestro planeta árboles gigantes y ángeles caídos de silicio. La sinagoga de Satán, Francia, Montsegur. Finalmente cerramos este viaje por los destinos más aterradores del mundo en el sur de Francia, exactamente en el castillo de Montsegur, también conocido como la sinagoga de Satán. Se trata de uno de los grandes vestigios del catarismo, un movimiento religioso de carácter gnóstico en la Baja Edad Media, que afirmaba que el diablo había creado el mundo material. Esto no duró mucho, pues en 1244 este territorio fue arrasado junto a 200 cátaros asesinados en una hoguera. Sin embargo, las energías y el terror siguen perpetuando en los rincones de esta edificación. Paseando por este lugar encontré esta extraña figura, parece una mujer con una cabeza extraña, puede que se trate de un espantapájaros. La cosa es que un poco más abajo sale este destello de luz de una montaña y podemos ver lo que parece un ovni con forma de esfera. Hace años me pidieron que diera una clase sobre 6 Timoteo Snooks para una congregación que estaba visitando. Leímos acerca de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. 6 Timoteo 15:16, Snooks. De repente, me preguntaron, ¿significa esto que Satanás no es eterno ni inmortal? Mi respuesta fue simple, por supuesto. No sabía que estaba hablando con alguien que creía que Satanás no fue creado, que él, como Dios, siempre existió. De vez en cuando surge la pregunta, y todavía hay quienes creen que Satanás no pudo haber sido creado por Dios, porque eso significaría que Dios creó el mal. Aunque hay mucho que decir al respecto, veamos si podemos resumir estas cuestiones. Primero lo primero. Satanás es creado. La alternativa es que Satanás es eterno e inmortal, al igual que Dios, lo que lo coloca en el mismo nivel eterno. Uno puede pensar que esto no es gran cosa, pero tenemos que entender que lo que pensamos acerca de otros seres dirá algo acerca de nuestra visión de Dios. No hay seres o criaturas que estén a la par de la naturaleza eterna de Dios. Solo Él es el yo soy. Considerar si Satanás fue creado o no no es una cuestión de especulación. Colosenses 1:15-17 dice acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es anterior a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Este pasaje no es ambiguo. Todas las cosas, incluidos todos los gobernantes y poderes visibles e invisibles, fueron creados por él y para él. Ahora bien, si Satanás es un gobernante y poder invisible, entonces las escrituras enseñan que fue creado. Sigamos la evidencia. Jesús se refiere a Satanás como el gobernante de este mundo. Juan 12:31. El apóstol Pablo se refiere a él como el Dios de este mundo. 4 Corintios 4. Snunks, y el príncipe, gobernante, del poder del aire. Efesios 2:2. Los cristianos deben vestiros de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:11-12. En 6 Timoteo 16. Snunks, Dios solo Él tiene inmortalidad. Si uno no es Dios, no posee inherentemente la inmortalidad. Dios promete inmortalidad a su pueblo. Romanos 2:7. 15 Corintios 53:54-1. 10 Timoteo Snunks. Pero la inmortalidad intrínseca está ligada a su naturaleza y solo a su naturaleza. Dios no tiene principio ni fin. Esto difiere de que a los seres creados se les conceda la inmortalidad por aquel de quien fluye la inmortalidad. Solo Dios tiene esto. Satanás no, y, por lo tanto, tuvo que ser creado. ¿Significa esto entonces que Dios creó el mal? En absoluto. Dios no es el autor del mal. Satanás, adversario, es la descripción y el nombre que se le da a este ser, a quien también llamamos diablo o calumniador. Apocalipsis 12:9. No hay ninguna indicación de que haya sido creado con el propósito de ser Satanás para ser malo. Como todo lo que Dios hace, se debe suponer que fue creado para servir y glorificar a Dios. La implicación sería que a esta criatura, que era realmente poderosa, se le dio la libertad de tomar decisiones. Así como a los seres humanos se les dio la libertad de decidir si servirían o no a Dios, también encontramos que los ángeles tenían la capacidad de rebelarse y pecar. Compárese Judas 6.
2 Pedro 4. Snunks. No sabemos si Satanás era un ángel, un arcángel u otro tipo de criatura. Sin embargo, todavía cae bajo el paraguas de los principados, autoridades y poderes cósmicos de esta oscuridad presente. Todos los principados y autoridades fueron creados por el Señor. El mal no es una cosa material creada. No se define por sí mismo, sino en relación con un estándar que es bueno. Ese estándar es Dios, por lo que cualquier cosa que se desvíe de él dará como resultado lo que llamamos mal. Así como la oscuridad no es una cosa en sí misma, sino más bien es la ausencia de luz, el mal es la ausencia e incluso la perversión del bien. Cuando elegimos rebelarnos contra Dios, hemos elegido la oscuridad y el mal. Dios no creó el mal, pero permite que criaturas que eligen caminar en la oscuridad. Por supuesto, eso trae consecuencias. Satanás, entonces, fue un ser creado que eligió rebelarse contra Dios, lo que dio como resultado el mal. La importancia de esto no es solo cómo pensamos en Dios, sino también cómo consideramos la lucha en la que estamos. La conclusión es que Dios siempre gana. Si bien Satanás es poderoso, 5 Pedro 8, Snunks, no es Dios y no puede derrotar a quienes ponen su fe en Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. El mundo espiritual es algo totalmente diferente al mundo material y, Satanás, efectivamente existe en ese mundo, el cual es muy superior al nuestro. La Biblia, que es la palabra del Dios de Israel, Yahvé o Jehová, nos da explicaciones claras sobre Satanás, demonio, Belzebú y otros nombres con que lo invocan sus millones de adoradores. Jesús, el hijo de Yahvé o Jehová, no tuvo duda alguna que Satanás es quien gobierna este mundo. En Mateo 4, 8, 9 dice: 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9 Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Demuestra que, por de pronto, el diablo es el dueño de todo. Jesús, cuando anunció su muerte dijo, según Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose a Satán. Jesús dijo, en Juan 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y dijo Jesús, según Juan 16, 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús se refirió a Satanás como el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4, 3 y 4. 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan, apóstol de Jesús, se refirió a Satán cuando escribió en primera carta de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Yahvé o Jehová, el magnífico creador supremo del universo con todos sus miles de millones de galaxias, que cada una contiene millones de estrellas, es, obviamente, el creador del planeta Tierra, en donde asentó a su máxima creación, el ser humano. Los más grandes y avispados científicos aún no pueden siquiera imaginarse la inteligencia o la grandeza de su creador. Albert Einstein, quien teorizó sobre la relatividad, dijo su famosa frase: Dios no juega a los dados, refiriéndose al creador del universo. Quiso decir que nada hay al azar. Todo ha sido planificado y creado. La Sagrada Escritura se refiere reiteradamente a un mundo invisible, a ámbitos, sucesos, estados y seres que se hallan fuera del mundo material. Este mundo invisible ha sido creado por Dios y se lo llama la creación invisible. A veces se utiliza el concepto mundo de Allende para poner énfasis en que la creación invisible está más allá de las facultades perceptivas humanas. Como Dios mismo, sus misterios se sustraen a la investigación humana. No obstante, las revelaciones divinas permiten a los seres humanos hacerse una idea de la creación invisible, aunque en realidad el mundo invisible no puede describirse en conceptos humanos, ya que los mismos hacen referencia al campo de las experiencias humanas, lo visible. La Sagrada Escritura utiliza conceptos que se valen del lenguaje simbólico para enunciar lo invisible. A partir del informe bíblico podemos establecer que pertenecen a la creación invisible el reino en el que reina Dios, 4 y 5, los ángeles, ver 3, 1, el alma inmortal de los hombres, ver 3 de marzo de 2004, y el reino de la muerte, ver 9. También forman parte del mundo invisible el diablo, adversario de Dios y enemigo del hombre, así como sus seguidores, aun cuando no han sido creados como el mal, ver 4, 1 y 4 de enero de 2002.
sabrás que se centra en la intersección del fenómeno ovni, y su fenómeno derivado, la abducción alienígena, con la religión. Aunque mi formación académica y personal es judeocristiana, no voy a restringir el debate únicamente a la religión judeocristiana y a la Biblia. En cierto modo, sin embargo, voy a empezar por ahí. Según mi experiencia, la gran mayoría de las personas involucradas en la ufología, profesionalmente o no, entienden que la cuestión ovni es inherentemente religiosa. La respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo o no es inseparable de nuestra percepción del significado y la santidad de la vida humana y de la naturaleza de la realidad. Si resultara que hay extraterrestres inteligentes, los humanos tendrían inevitablemente que fusionar esa información con la visión del mundo que tenían antes de esa información. Tendrían que procesar su antigua comprensión de la realidad, que incluiría una visión de Dios y de la implicación de Dios en el mundo, a la luz de la nueva realidad. Bastante comprensible pero simplista. Esta tarea de procesamiento de la información tras una revelación es en lo que piensa mucha gente cuando considera la relación de la religión con la cuestión ovni/et. Suponemos que la información antigua debe ser juzgada por la nueva. Personalmente, considero que este tipo de procesamiento tiene mérito en la estela de una realidad asegurada, algo que tendríamos que hacer después de saber con certeza que no estamos solos. Pero, ¿qué hacer antes de tal revelación? ¿Deberíamos reimaginar, redefinir y rearticular la religión en respuesta a algo extraño o aterrador de cuya naturaleza no tenemos certeza? ¿Debería lo antiguo dar paso a lo nuevo, que es desconocido, indefinido y, quizá deliberadamente, opaco? Personalmente, no lo creo. No solo lo vería desaconsejable, sino que diría que es una auténtica insensatez. Y, sin embargo, esto es lo que millones de personas han estado haciendo durante mucho tiempo cuando se trata de la religión y la cuestión ovni/et. Bajo el supuesto de que algo visto en el cielo o experimentado de primera mano debe ser extraterrestre, la gente ha redefinido la realidad con el telón de fondo de algo que permanece sin procesar. Sí, el avistamiento o la experiencia pueden ser reales, pero eso no le dice a nadie de qué se trata. Lo que esto significa es que necesitamos un método de procesamiento diferente para los datos tal y como están ahora mismo. El método necesita evitar tomar una hipótesis, que la experiencia de alguien tuvo causalidad extraterrestre, como la manera de entender el problema. La puede estar sobre la mesa con todo lo demás, pero es solo una de las muchas posibilidades. Una experiencia debería procesarse a la luz de todas las posibilidades. Sin embargo, muchas personas están predispuestas hacia una sola posibilidad. Por esta razón, es aconsejable desconfiar de cualquiera que afirme con certeza lo que son o no son los ovnis, y lo que son o no son las afirmaciones de encuentros con ETs. Todo debe estar sobre la mesa. Este es precisamente el hueso que quiero picar con gente como Monseñor Corrado Balducci. En caso de que no esté familiarizado con el nombre, Monseñor Corrado Balducci fue un exorcista oficial de Roma, exdiplomático en la Nunciatura Papal en Washington, D.C., y exmiembro teólogo de la Congregación Vaticana para la Propagación de la Fe. También se supone que es una persona con información privilegiada que cuenta con la atención del Papa. Monseñor Balducci, ya jubilado, es posiblemente el funcionario católico de más alto rango que se ha pronunciado públicamente sobre la cuestión de una presencia extraterrestre que atrae a la raza humana. Balducci ha insistido públicamente, lo sé por haber estado en la conferencia 10º de 2005, donde lo dijo, en que los ovnis y los extraterrestres no tienen nada que ver con el mal, el reino demoníaco o el ocultismo. ¿Cómo lo sabe? La respuesta corta es, no lo sabe. Es increíble cómo tanta gente en ufología que odia los argumentos de autoridad, especialmente la autoridad religiosa, han abrazado a Balducci, que no ofrece nada más que eso para su posición. El dogmatismo de Balducci sobre un asunto que ni siquiera se ha demostrado que exista en nuestra realidad conocida simplemente va demasiado lejos. Pero peor que eso, demuestra una ignorancia de la historia del fenómeno de los contactados y abducidos por ovnis. Si Monseñor Balducci se hubiera molestado en estudiar la literatura académica sobre este tema, y hay mucha, nunca habría hecho una afirmación tan tonta. Hay dramáticos puntos de correlación entre lo que dicen los contactados y abducidos sobre su experiencia, y la información que les dieron sus contactadores o abductores, y conocidos movimientos, pensadores y escritos ocultistas. Francamente, hay abundantes pruebas en contra de lo que dice Balducci. Esa evidencia necesita darse a conocer en la comunidad ovni para que se convierta en parte de cómo se procesa la cuestión ovni/et.
Ellen Sharman, la primera astronauta de Reino Unido y doctora en química, afirma que formas de vida imposibles de detectar podrían vivir en la Tierra. La vida es bastante fácil de reconocer. Se mueve, crece, come, excreta, se reproduce. Sencillo. Pero Ellen Sharman, la primera astronauta de Reino Unido y doctora en química por la Universidad de Londres, ha afirmado recientemente que formas de vida extraterrestres, que son imposibles de detectar, pueden estar viviendo ya entre nosotros. ¿Cómo podría ser posible? Si bien la vida puede ser fácil de reconocer, en realidad es notoriamente difícil de definir y ha tenido a científicos y filósofos en debate durante siglos, si no milenios. Por ejemplo, una impresora 3D puede reproducirse, pero no diríamos que está viva. Por otro lado, la mula es famosa por ser estéril, pero nunca diríamos que no vive. Como nadie puede estar de acuerdo, hay más de 100 definiciones de lo que es la vida. Un enfoque alternativo, pero imperfecto, es describir la vida como un sistema químico autosuficiente capaz de la evolución darwiniana, que funciona para muchos de los casos que queremos describir. La falta de definición es un gran problema cuando se trata de buscar vida en el espacio. No poder definir la vida de otra forma que la reconoceremos cuando la veamos significa que realmente nos estamos limitando a ideas geocéntricas, posiblemente incluso antropocéntricas, de cómo es la vida. Cuando pensamos en extraterrestres, a menudo nos imaginamos una criatura humanoide. Pero la vida inteligente que buscamos no tiene por qué ser humanoide, como señala la doctora Ellen Sharman en un artículo para The Conversation. Vida, pero no como la conocemos. Sharman cree rotundamente que existen extraterrestres. Pero quizás no como ahora la estás imaginando. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. La pregunta es, ¿serán como nosotros, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí y ahora, pero simplemente no podemos verlos. Según la astronauta, la vida existiría en una biosfera oscura. Con eso no se refiere a un reino fantasma, sino a criaturas sin descubrir con una bioquímica diferente. Esto significa que no podemos estudiarlos o incluso notarlos porque están fuera de nuestra comprensión. Suponiendo que exista, añade la autora, tal biosfera oscura sería probablemente microscópica. Entonces, ¿por qué nunca la hemos encontrado? Tenemos formas limitadas de estudiar el mundo microscópico, ya que solo un pequeño porcentaje de microbios se puede cultivar en un laboratorio. Esto puede significar que podría haber muchas formas de vida que aún no hemos visto. Ahora tenemos la capacidad de secuenciar el ADN de cepas de microbios no cultivables, pero eso solo puede detectar la vida tal como la conocemos, aquella que contiene ADN. Sin embargo, si encontramos esa biosfera, no está claro si deberíamos llamarla alienígena. Eso depende de si queremos decir de origen extraterrestre o simplemente desconocido. Vida a base de silicio. Una sugerencia popular para concebir una bioquímica alternativa es una basada en el silicio en lugar de carbono. Tiene sentido, incluso desde un punto de vista geocéntrico. Alrededor del 90% de la Tierra está compuesta de silicio, hierro, magnesio y oxígeno, lo que significa que hay muchas cosas alrededor con las que poder construir vida potencial, explica la doctora Sharman. El silicio es similar al carbono. Tiene 4 electrones para poder crear enlaces con otros átomos. Pero el silicio es más pesado, con 14 protones, los protones forman el núcleo atómico con neutrones, en comparación con los 6 del núcleo de carbono. Si bien el carbono puede crear enlaces fuertes dobles y triples para formar cadenas largas que son útiles para muchas funciones, como la construcción de paredes celulares, es mucho más difícil para el silicio. Le cuesta crear enlaces fuertes, por lo que las moléculas de cadena larga son mucho menos estables. Además, los compuestos comunes de silicio, como el dióxido de silicio, o sílice, generalmente son sólidos a temperaturas terrestres e insolubles en agua. El carbono es más flexible y ofrece muchas más posibilidades moleculares. Otro argumento en contra de una biosfera oscura basada en el silicio es que la vida de la Tierra es principalmente diferente a los materiales con los que está hecha la propia Tierra y hay demasiado silicio encerrado en rocas. De hecho, la composición química de la vida en la Tierra tiene una correlación aproximada con la composición química del Sol, con un 98% de átomos que consisten en hidrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, si hubiera formas de vida de silicio viables aquí, podrían haber evolucionado en cualquier otro lugar. Dicho esto, también hay argumentos a favor de la vida basada en el silicio en la Tierra. La naturaleza es adaptable. Hace unos años, los científicos de Caltech lograron generar una proteína bacteriana que creó enlaces con el silicio, básicamente dando vida al silicio.
Entonces, a pesar de que el silicio es inflexible en comparación con el carbono, tal vez podría encontrar formas de ensamblarse en organismos vivos, incluido el carbono. Y si pensamos en otros lugares en el espacio exterior, como Titán, la luna de Saturno, o planetas que orbitan otras estrellas, lo cierto es que no podemos descartar la posibilidad de vida basada en silicio. Pero para encontrarla, tenemos que pensar de alguna manera diferente de biología terrestre y descubrir nuevas maneras para reconocer formas de vida muy diferentes de la que está basada en el carbono. Hay muchos experimentos, como el de Caltech, que prueban que estas bioquímicas alternativas son posibles. Independientemente de la creencia de muchos de que la vida existe en otras partes del universo, hasta la fecha, no tenemos ninguna evidencia. Por lo tanto, es importante considerar toda la vida como preciosa, sin importar su tamaño, cantidad o ubicación. La Tierra contiene la única vida conocida en el universo. Por eso, no importa qué forma pueda tomar la vida en otras partes del cosmos, tenemos que asegurarnos de protegerlo de la dañina contaminación. Entonces, ¿podrían los extraterrestres estar entre nosotros? No creo que nos haya visitado una forma de vida con la tecnología suficiente para viajar a través de las vastas distancias del espacio. Pero sí tenemos pruebas de que las moléculas basadas en el carbono que forman vida llegaron a la Tierra en meteoritos, por lo que no podemos descartar la misma posibilidad para formas de vida más desconocidas. En el principio era la palabra, es decir, el sonido, entonces creó Dios los genes, y también dice que en los tiempos de Noé había gigantes. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios siempre se ha manifestado a través de montañas? Las ideas que se derivan de una montaña son por lo general la altura, la verticalidad y la grandiosidad. El hombre se empequeñece frente a la montaña y siente una ancestral impotencia ante lo que lo humilla. Éxodo 19, 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Por qué montes? ¿De dónde surgen los montes? ¿Y si te digo que esos montes son restos de antiguos árboles gigantes de silicio? ¿Sabías que el silicio es la materia prima de la inteligencia artificial? ¿Te suena de algo Silicon Valley o Valle del Silicio en California? Empecemos. Daniel 4, 10, 12. Y las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Daniel 4, 13, 15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. En el contexto, Dios utiliza un árbol gigante de silicio de la época antediluviana para comparar el poderío de Nabucodonosor, y como estos árboles cayeron, así también caería Nabucodonosor. También es importante entender que en la Biblia se cumple un fenómeno literario llamado polisemia, donde un mismo pasaje metafórico tiene varios significados pero que no se contradicen. Érase una vez en la tierra de Oz, donde habían gigantescos árboles de silicio, que se sujetaban a una inmensa memoria de cuarzo enraizados y conectados por toda la vasta tierra. El silicio es un elemento químico metaloide situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, 27,7% en peso. Después del oxígeno, el silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. No existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, sus variedades, cornalina, crisoprasa, ónice, pedernal y jaspe, son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena.
Sin el silicio no estuviéramos donde estamos, tecnológicamente hablando. Microchip Cancer. Las empresas tecnológicas dependen del silicio para sus diseños, no en vano la capital de la industria informática se llama Silicon Valley, Valle de Silicio, lugar donde se ubican las sedes de empresas como Google, Apple, PayPal, Intel, etc. Originalmente la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de microchips de silicio fabricados allí. El tema de los gigantes aplica a todo el entorno biológico, habían animales gigantes y también árboles gigantes que guardaban dentro de sí gran cantidad de información a modo de memoria, estoy hablando de una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. Entonces tenemos árboles gigantes de silicio, por ende el silicio es un gran conductor de energía, estos árboles engendraban frutos gigantes, como por ejemplo el racimo de uvas gigantes que habla la Biblia. Números 23, 24, cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. ¿Me sigues? El tema es complicado y atrevido. Señala estas tres palabras. Árbol, monte, energía. ¿Qué piensas que significan los faros verdes del fondo? Te lo colocan como fantasía, para anestesiar tu subconsciente, pero los árboles gigantes eran poderosos sistemas de inteligencia en la antigüedad, nutridos de cuarzo y silicio hasta que los vigilantes nepilimo gigantes destruyeron todo a su alrededor. Digamos que la fortaleza de Masada en Israel es un antiguo árbol gigante. Los caídos destruyeron estos árboles gigantes, por su compuesto mineral tan necesario para ellos, es como si nuestro mundo fue una cantera de piedras preciosas que fueron extraídas salvajemente para beneficio de estas entidades. En aquellos tiempos existía también una supratecnología y maquinaria capaz de cortar piedras. Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto de la arqueología y monolitos, pero tanto la Biblia como la ciencia demuestran que las piedras preciosas son poderosos conductores de energía. Tenemos el pectoral del sumo sacerdote compuesto por piedras preciosas que son cuarzo y silicio, también el templo de la Nueva Jerusalén se compone por estas mismas rocas, y vemos cómo nuestra tecnología esencial se sustenta a base de silicio gracias a que es un semiconductor. Digamos que estos grandes arcontes celestiales vinieron para arraigar de la tierra todo árbol gigante, dejando solo los diminutos arbustos que es lo que hoy tenemos, mientras que las grandes montañas que vemos, solo es un montón de tocones de árboles de silicio y canteras llenas de escombros. Por ejemplo, el Peñón de Gibraltar en España, se asemeja a un gigantesco árbol de basalto que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. El castillo de Montsegur en Francia, donde vivían los cátaros, la montaña donde se asienta el castillo. Basílica es una derivación basal, también se puede combinar con silicio, basílica. En Basilea, Suiza se encuentra el Banco de Pagos Internacionales, BPI, que es la institución financiera global más secreta del mundo. Desde su creación en 1930, el banco ha estado en el centro de los acontecimientos mundiales, pero frecuentemente ha pasado desapercibido. Su diseño es muy peculiar. Podría ser que todas las mesas montañas sean antiguos árboles gigantes de silicio, y que hoy solo tenemos restos de ese mundo olvidado. Gigantescos tocones de silicio. El silicio es SiO2, el 2 volteado es una N, SiO2 igual Sion. Este compuesto forma el cuarzo, que es un mineral de sílice. SiO2 es el mineral más común de la corteza terrestre, estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Destaca por su dureza. Existen numerosas variedades de cuarzo. Entre ellas está el cristal de roca, la amatista, el jacinto de Compostela de color rojo y los cuarzos rosados, azules y verdes. Los cuarzos criptocristalinos constituyen una serie de variedades que destacan por carecer de cristales visibles. Estos incluyen la calcedonia, la crisoprasa, la calcedonia de cromo, el ágata y el jaspe. En la Biblia, muchas de estas piedras se llevaban en el pectoral del sumo sacerdote, como referencia a secuenciación del ADN, también aparecen en Apocalipsis como fundamentos del nuevo templo. Recuerde que nosotros somos el templo. Éxodo 28, 17, 21, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro.
Y las piedras serán según los nombres de los sumo hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus de donde sacaban tanta cantidad de piedras preciosas. Hoy en día es imposible acceder a este tipo de piedras. Apocalipsis 21, 19, 21. El primer fundamento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. 20. El quinto, sardónica. El sexto, sardo. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El nono, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. A lo largo de toda la Biblia siempre se representa a Dios con algún monte alto, y sus manifestaciones en la tierra siempre fueron sobre montes, por ejemplo Monte Moriah, Monte de Sión, Monte Ararat, Monte Carmelo, Monte Sinaí. El silicio, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. El silicio es un elemento vital en numerosas industrias. Por sus propiedades semiconductoras se usa en la fabricación de transistores, células solares y todo tipo de dispositivos con circuitos integrados. Por esta razón se conoce como el Valle del Silicio, Silicon Valley, a la región de California en la que concentran numerosas empresas del sector de la electrónica y la informática. Las empresas tecnológicas giran en torno a la explotación del silicio y sus aleaciones. Este es un gran conductor de sonido y electricidad. En realidad estos árboles gigantes servían como base de datos de la naturaleza, son el software de la vida. De aquí tiene origen el término planta de energía. Los árboles son generadores de energía y tienen una red de raíces para intercambiar datos. Nuestros ancestros tenían la teoría de que los árboles estaban diseñados para conservar el software de la naturaleza y guardarlos en su portal de memoria. En 1969 fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio por parte de Intel con el integrado 3101 de 64 bits de memoria. Por otro lado, según la mitología nórdica existe el Yggdrasil, el árbol de la vida cuyas raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos. Asgard, Midgard, Eleim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. Es un árbol mítico inmenso que conecta los 9 mundos en la cosmología de los escandinavos, y también mencionan un gran árbol de oro llamado Glasir. Se cree que estos árboles eran los guardianes de la sabiduría y los guardianes de registro de la historia de la Tierra. Los antiguos árboles de silicio contenían información, como la memoria de cualquier disco duro, por eso Jacob al acostarse sobre una piedra tuvo un sueño donde veía como ángeles subían y bajaban del cielo. Esta piedra de Jacob es un trozo de memoria y punto de conexión con el mundo inmaterial. En la película Jack el cazagigantes se describe como unos gigantes descienden a través de un árbol gigante. Jack igual Jacob. También el protagonista de Avatar se llama Jake. Aquí James Cameron, que posee mucha información referente a la época antediluviana, narra como los árboles gigantes son yacimientos de piedras preciosas tan necesarios para los alienígenas. En Jordania Petra sus diseños de templos guarda un profundo nexo entre piedra, templo, árbol. El nombre de Petra proviene del griego que significa piedra, y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida con piedra sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra. También en Bohemian Grove tenemos un Budo esculpido en piedra donde se realizan siniestros rituales satánicos, pues las piedras son catalizadores tanto de energía positiva como negativa. Montañas que unen el cielo con la tierra, ha sido asociado por numerosas culturas a la espiritualidad. Suele estar cargada de sacralidad tal como expresa la Biblia en numerosas ocasiones. Esta idea va unida también a la meditación, elevación espiritual y sacrificio. La montaña denota algo inaccesible. Otro ejemplo es el monte del Olimpo griego en cuya cima moraban los dioses. En Arizona existen restos de estos árboles gigantes de silicio, aunque han preferido ocultarlo llamándolo Parque Nacional del Bosque Petrificado. Según dicen, la madera se convierte en silicio como por arte de magia, igual que los restos de animales petrificados, pero un organismo muerto sencillamente acaba pudriéndose y desaparece. El concepto sobre petrificado es una manera de ocultar la verdad. Según Wikipedia, este bosque petrificado de Arizona es a causa de que un volcán cercano hace millones de años erupcionó y esta madera, al contrario de quemarse por la lava, sencillamente acaba convirtiéndose en piedras preciosas. ¿Tiene lógica? Rotundamente no.
Otro lugar a tener en cuenta en este artículo es la Torre del Diablo en Estados Unidos, es una intrusión ígnea monolítica, es de destacar que dicho monumento es conocido también gracias a la película Encuentros en la tercera fase, por ser el punto de encuentro con los extraterrestres en dicho film. Esta torre tiene un diseño de columnas hexagonales, similar a una colmena de abejas. Así es como crecen los árboles en su interior, y así es como crecían los gigantes árboles de silicio. En la Torre del Diablo también podemos observar cómo sus columnas centrales no son totalmente verticales sino que se curvan sobre la superficie a modo de raíz, y como cada árbol hace de manera natural. Si realizamos una simulación de cálculo tendríamos un árbol de silicio de unos 8 kilómetros como mínimo. En Irlanda hallamos más evidencias de nuestros árboles gigantes de silicio, según Wikipedia esto se trata de columnas de basalto entrelazadas y fruto de erupciones volcánicas, sin embargo eso no tiene ninguna lógica, todos sabemos cómo es una erupción volcánica, y nunca hemos visto diseños precisos de hexágonos como resultado de lava fría. Imposible de explicar para Wikipedia y la ciencia son estos acantilados de basalto. Si usted elige creer que se trata de erupciones volcánicas, le deseo mucha suerte. No quiero extenderme demasiado y voy a finalizar colocando imágenes sobre tocones de árboles de silicio que he ido encontrando. Daniel 4, 13, 15 En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas. Arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.